Joaquín Suárez Generelo en el merecido homenaje que esta sociedad y sus socios le dedican a propuesta de su presidente, Francisco Pedraja, en junta directiva con el acuerdo unánime de todos los asistentes. Joaquín Suárez Generelo, hombre de clara inteligencia, generoso, afable siempre, trabajador incansable, tuvo en su vida dos amores, aparte de su familia, claro está, por supuesto, a los que dedicó afanes incondicionales, Extremadura y capítulo fundamental y primero Badajoz capital. Y sin duda la Real Sociedad Económica Extremeña Amigos del País de Badajoz, a la que dedicó esfuerzos y ensoñaciones, horas y estudios, investigaciones sin fin. Joaquín cumplió un ciclo en el devenir de esta Real Sociedad difícil de superar, y para que quedara constancia de su paso siempre sosegado y firme, nos legó una fundamental historia de la económica, abreviamos así la económica, como es conocida entre sus adeptos esta longeva sociedad. Con su peculiar modestia, Joaquín tituló su obra Incompleta y breve crónica, cuando en realidad es una historia detallada, fundamental, bien documentada. Obra inédita, Joaquín se negó siempre a publicarla, a pesar de los constantes ruegos de sus amigos. Consciente de las dificultades de una obra de esta magnitud, Joaquín ha optado por intitular como una crónica amable en lugar de historia con mayúsculas, pues así lo acreditan las fuentes consultadas. La proverbial generosidad de Joaquín regaló algunos ejemplares, pocos, a sus amigos y colaboradores más allegados, entre los que me encuentro. Tras estudiar el establecimiento de la económica en Badajoz, 1816, la obra se ocupa de los primeros y difíciles pasos, las principales realizaciones tales como realización temprana de cátedras para la divulgación cultural de la ciudad, la creación del primer instituto de enseñanza secundaria, de las escuelas normales, Monte de Piedad y Caja de Ahorro de Badajoz, exposición regional para conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento y, más modernamente, creación del primer cineclub de la región, seminarios de estudios económicos Bravo Murillo, cursos sobre la historia de la ciudad, ciclos constantes de conferencias y un largo etcétera. Por último, en anejo documental incluye, entre otros documentos de gran interés, los primeros estatutos del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Badajoz, aprobados en 1889, notas acerca de la Universidad de Extremadura y datos documentales que vienen a completar toda la historia de la económica y su fecunda proyección cultural sobre la ciudad de Badajoz. Una vez más, recomendamos la paciente lectura y consulta de esta titulada Incompleta y breve crónica de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz, 1816-1996. Joaquín era persona de gran orden en su sencillo vivir, orden que transmitió a la económica en sus numerosos actos, conferencias, cursos, simposios, presentaciones de libros, recitales. Recuerdo su proceder reposado, irresponsable y cortés, todo ello sazonado con una capacidad de trabajo inagotable. Y a ello es preciso añadir su capacidad lectora, con una escogida y gran biblioteca personal en la que no faltaban las últimas novedades. También muy temprano se incorporó al manejo y utilización de los ordenadores, sin abandonar nunca su pasión por los libros. Me vais a permitir un breve paréntesis personal. Con Joaquín y Chita hemos compartido gratos momentos durante las excursiones a Portugal con la Asociación Extremeño Alentejano, en que un grupo de amigos visitamos lugares emblemáticos del país, vecinos bajo la dirección del inolvidable José Luis Escaso y el también magnífico organizador y amigo Carlos Hernández. ¿Cómo no recordar ahora las plácidas mañanas en el campo de Marilena, siempre generosa, regada con buen vino y tertulia salpicada con alegres intervenciones de nuestro hoy recordado amigo Joaquín? Personalmente me ha unido a Joaquín una sincera amistad
fomentada no solo en la vetusta secretaría, no solo en la vetusta secretaría aquí tan cercana, sino también en la calle y en el bar del frente, ya cerrado con otros contertulios. Hoy recordamos por último que Joaquín fue bastión en que se cimentó el edificio de la Económica durante buena parte de su mandato como secretario general en la segunda mitad del pasado siglo XX y principios del XXI, en que mostró su talante cercano y dialogante y trabajó con una eficacia inusitada, siempre abierta a nuevos horizontes, sin menoscabo de los valores tradicionales de esta antañona sociedad. Termino mi modesta intervención con la definición que de él me dio nuestra amiga común y socia activa de esta sociedad, María Dolores Gómez Tejedó, aquí presente hoy. Dijo María Dolores, era un caballero siempre educado, respetuoso, culto y amable. Descanse en paz el amigo y compañero de viaje en tantos y fructíferos encuentros. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro compañero don Augusto Rebollo y pasamos a don José Antonio Carretero, que va a leer unas cuartillas que ha dejado el secretario actual que está de viaje en Tenerife, Carlos Fajardo. En su nombre lo va a leer antes de don Antonio Carretero. Don José Antonio Carretero. Buenas tardes. Antes de servir de voz a las palabras que ha escrito Carlos Fajardo, yo quiero mostrarle a la familia mi respeto y mi cariño y a la memoria de Joaquín, el entrañable amigo Joaquín. Bueno, dice así Carlos Fajardo: es para mí, como secretario general de la Real Sociedad Económica Amigos del País, un honor escribir estas líneas en homenaje a Joaquín Suárez Generero, el secretario general por antonomasia de la Económica. Si esto fuera como en el deporte, que se retira el número del jugador desaparecido, en este caso habría que haber retirado este puesto del organigrama y sustituirlo por un sinónimo en la catalogación del cargo. Joaquín, don Joaquín, fue para mí un excelente profesor de química en mi etapa de bachillerato, un muy respetado colega en el desarrollo de nuestras actividades en el mundo financiero y un buen amigo en nuestras relaciones en la económica. Él fue quien me propuso hacerme socio en la década de los 80 del pasado siglo al retornar a Badajoz. Él me indicó el tema a desarrollar en la lectura de mi paso a socio ordinario y él fue quien me propuso presentarme a tesorero de la económica con él como secretario. Poco tiempo después de desaparecer Joaquín, también nos abandona el magnífico sustituto en la Secretaría, José Luis Escaso, y se me propone por la Junta Directiva hacerme cargo de este puesto de forma accidental, simultaneándolo con el de la tesorería, hasta que se produjeran las próximas elecciones. En esas nuevas elecciones salgo elegido secretario, habiendo renunciado previamente a la tesorería. Y es desde esta nueva situación cuando pulso el alma de la sociedad bicentenaria, comprendiendo en ese momento el cariño y la entrega que Joaquín siempre le dedicó. En tiempos difíciles, junto a otros socios como fueron Cansino, Pedraja, Rebollo, Huertas y otros, se queda en el tintero, consiguiendo con esfuerzo, cariño y dedicación mantenerla viva cuando cualquier otro había tirado la toalla y la había dejado abandonada a su suerte, como ocurrió con otras de la región. Joaquín fue un hombre con grandes capacidades organizativas, como demostró en sus actividades profesionales, literarias, políticas y principalmente en su económica, donde era el factotum hasta su retirada. Joaquín, al menos a mí me lo pareció, cuando de verdad se sentía orgulloso de sí mismo, era al hablar de su familia. Aunque no era dado a las confidencias, al menos conmigo, sí en algunos momentos pude escuchárselas. Es por todo ello, cuando conocí su fallecimiento, a pesar de ser un hecho esperado por su grave y desgraciada enfermedad, sentí una gran tristeza, porque se había ido un hombre importante y referente para nuestra ciudad.
y porque desaparecía un hombre bueno que a veces se ocultaba detrás de una máscara de frialdad distante que no dejaba traducir su verdadero ser amable y cariñoso. Descansa en paz, amigo Joaquín. Has dejado huérfanas a muchas personas, además de a tu esposa e hijos. Y entre otras me encuentro, y es por ello que al no poder darte un abrazo en este homenaje tan merecido, te ruego que me permitas hacerlo a tu hijo Joaquín, aunque tenga que ser desde la distancia que separa de las Islas Canarias de nuestro Badajoz, pidiendo que nos sirvas de aval para cuando te vayamos a ver, y deseamos que sea muy tarde. Un fuerte abrazo para toda la familia de Joaquín y de la económica. Carlos Bacano. Don José Huerta tiene la palabra. Quiero empezar, bueno, aparte de lo que es normal en estas ocasiones, de presentar mi respeto a doña Eloísa Sánchez de León y Pérez, su viuda, y a sus hijos, y a don Enrique, su cuñado. De una manera principal, lo que traigo aquí no son opiniones mías, sino que son los pensamientos que cuando él comienza a tener inquietud por escribir sobre la económica, sobre todo en los años que nos hayan tocado convivir, pues es lo que yo he podido recoger de alguna manera. Y sin más, desde el año 1957, esta sociedad en su historia tiene un especial significado, pues en el transcurso del mismo algunos socios aficionados al cine, después de reunirse varias veces y de realizar innumerables gestiones, fundan el Cineclub de la Económica. La sección del Cineclub estaba formada por don Enrique Segura Otanio como presidente y los señores Huertas Barrena, García Lencero Felipe, Francisco Rodríguez Arias, Luis Apóstol Palos, Manuel Torres Moya Correa, Ricardo Puente Broncano, Juan Antonio Cansino Riobó y Pedro Callejo García. Sin embargo, fue en el 1 de enero de 1958 cuando en el Teatro de Menacho dio comienzo la andadura de este cineclub. Vino a hacer la presentación del mismo con unas palabras dignas de respeto don Carlos Fernández Cuenca, historiador del cine y director de la Filmoteca Nacional. Y después se nos proyectó un documental inglés, El oeste del condado de Yorkshire, y la película Crimen y Castigo. Así se inició una actividad no demasiado bien vista por ciertos sectores sociales, que alcanzaría casi 250 sesiones. Organizó también varios cursillos de iniciación a la cinematografía con un programa mensual y realizó varias excursiones en la provincia con un guía especial, don Jesús Delgado Balondo. Se celebraron también coloquios públicos sobre las películas proyectadas en los cines comerciales. Promovió el cine amateur, andando el tiempo una decena de otros cineclubs, lo mismo que el badajozense, fueron islas de cultura, de libertad y de convivencia civilizada para quienes los frecuentaron. El Cineclub se haría en sus sesiones en muy diversos sitios.
Uno de los más representativos era el patio de la hoy destruida Casa de la Cultura de la Diputación Provincial, el antiguo seminario San Antón. También se celebraron sesiones en la escuela, en la sala, en el salón de la Escuela de Magisterio, y especialmente destaca allá la proyección que se hizo de la película de Luis Buñuel, Tierra sin pan, interrumpida casi al final por alguien que consideró una subversión. Naturalmente se hacían unas presentaciones previas y unos debates posteriores, a veces en lenguaje críptico, pero también educados, corteses y con el máximo respeto a las personas. En 1960, dos de los compañeros de la Sociedad Económica, entre ellos Guillermo Silveira, participó en la restauración de la hornacina cegada en 1761 de Puerta Palma, haciendo las obras complementarias, entre ellas la capilla, colocando una nueva imagen de la Virgen de los Ángeles y unos relieves laterales. No obstante, siguiendo con la historia de lo que fue el buque insignia, que fue el Cineclub de la Económica, su Asamblea General el 17 de febrero de 1960, haciendo balance de lo ofertado en la Asamblea, en el curso 1958-59, se celebraron 24 sesiones de cine en formato de 35 milímetros. Destacan el gabinete del Dr. Caligari, La Gran Ilusión, Hombres de Arán, y se estudiaron las obras de René Clair, Julien Duvivier, Alfred Hitchcock, William Wyler, Victorio de Sica y Marcel Ernest Lewis, así como el mexicano Emilio Fernández. Se dedicaron coloquios especiales a las películas Las Noches de Gaviria, El Puente sobre el río Kwai y Un Rey en Nueva York. Estas actividades tuvieron después su reflejo, proyectándose en localidades de Mérida y de Cáceres. El 2 de septiembre viene a nuestra sociedad el profesor brasileño Dr. Caetano da Silva, que dio una conferencia sobre Brasilia, la primera capital de Brasilia y la más moderna del mundo. En el 1961, la primera fiesta que se celebra dentro de la ampliación cultural fue la fiesta de la poesía el 21 de marzo, con la colaboración de la Inspección de Enseñanza Primaria de las Juventudes Musicales. Otra actividad habida en este año fue la puesta en marcha de la Cátedra de la Cultura con el formato de revista hablada, participando Antonio Zoido, María Teresa Pesini con un recital de canto y piano y Juan Antonio Cansino Riobó con una lectura de poemas, un recital poético de Manuel Romero de Tejada. Se celebra el 5 de mayo la Asamblea General del Cineclub aceptando el reglamento del régimen interno que le concedió la Económica, resultando elegidos como presidente Enrique Segura Otaño y como vicepresidente Juan Antonio Cansino Riobó. Se proyectaron, entre otras, las películas consiguientes durante ese año: Madame D, Ladrón de bicicletas, La Gran Ilusión de Renoir y un ciclo sobre el documentalista McLaren, así como el cine, la película El manantial de la doncella. Se termina el año con una junta de la económica con asistencia de 27 socios, en el que se acuerda una subida de cuotas a 15 pesetas mensuales y fijando una cuota de entrada de 100. En el año 1963, como otras veces, aparece en
el suceso de una gran riada en la que las aguas del Guadiana alcanzaron la altura de 6,6 metros y medio sobre el nivel normal del río. Es significativo en ese año el homenaje que se le rinde al pintor Eugenio Hermoso, así como el viaje que hace a Mérida en una excursión cultural que resultó de gran interés. Algunas películas proyectadas ese año fueron La venganza de Juan Antonio Bardem, Las fresas salvajes de Ingrid Bergman y El silencio de Soro de René Clair. También se rinde un homenaje a don Enrique Segura Otaño como fundador del Cineclub, celebrándose la comida en el Hotel Simancas. Antonio Vaquero Poblador y Guillermo Silveira exponen su obra en este salón en que estamos celebrando este acto. El año 1964, lo más entrañable quizás sea la exposición que se hizo a beneficio del Padre López y su campaña de la Terra Chica. También se hizo un coloquio sobre la universidad, otra sobre el plan de ordenación urbana, y se proyectan las películas Pánicos en las calles Laura y Hilda. Se hace la despedida de Luis Álvarez Centeno. A finales de este año entra en vigor la nueva ley de asociaciones que afecta a la económica, redactando un nuevo reglamento en el que el Cineclub es reconocido como una sección fija de la económica con amplia autonomía. De gran actividad fue el año 1965, no solo ya con las sesiones naturales y propias del Cineclub, sino ya la aportación de las juventudes musicales, que también hizo sus sesiones, dio sus conferencias, y se convocan por primera vez los premios de Badajoz de cuentos por la económica. Seguían naturalmente los debates a las películas que se proyectaban, pero las diferencias entre muchas de las cosas que se veían en la pantalla y las que se presenciaban en la calle eran tan grandes que resultaba imposible que no asomaran en los debates. Religión, costumbres, niveles de vida se trataron en la económica con toda delicadeza para no herir a nadie, cualquiera que fueran sus ideas. Pero hay algo que asoma ya en los debates: el futuro de los españoles y de España. Y todo ello propiciando un estado de opinión, el debate de las ideas en que la sociedad económica empezaba ya a despuntar como punto de encuentro de la sociedad pacense, y la regional intentando sacarla mediante los debates de la indiferencia, intentando recuperar por parte de la sociedad económica el prestigio e influencia que en otras épocas ostentó. A todo ello colaboró con su gusto y exquisito sabor la radio Extremadura, la SER, y el periódico diario Hoy. En el 1967 hay que empezar destacando que aparecen las primeras tertulias del libro, siguiendo con las sesiones de cine. A ellos acuden don Aquilino Camacho, don Jesús Delgado Balondo, don Benito Díaz Canseco, Martínez Pereda, Benito Madero y Damián Pérez y Arsenio Muñoz de la Peña. Fueron algunos de los ponentes de ese año. Se promueve la instalación en Badajoz de la Alianza Francesa debido al entusiasmo de Bardem Brun con reuniones en la económica a tal fin. Sesiones del Cineclub y las tertulias, destacando la que se hizo sobre la película de Fellini 8,5 o sobre la obra de Bueno Vallejo El Tragaluz. Una primera semana de arte se celebró del 1 al 6 de abril con intervenciones de los poetas de la época: Jesús Delgado Balondo, Manuel Pacheco y Luis Álvarez Enceno. Homenajes a Menéndez Pidal y a Fernando Calzadilla, etc. El 5 de noviembre se inaugura la Facultad de Ciencias de Badajoz, dependiente de la Universidad de Sevilla.
que se había instalado en el Colegio de los Salesianos. Y el año 1969, y la noticia más destacable de ese año, es la declaración por el Gobierno del estado de excepción para todo el territorio nacional por un plazo de 3 meses. En el ámbito local se proyecta ya la futura Casa de la Cultura de la que carece la ciudad. Este año de 1969 no es de gran actividad en la económica, decayendo como signo de adaptación a los tiempos. Al igual que se ofertó el cine, ahora se hacía lo mismo con el teatro vocacional en el seno de la sociedad. Se crea el grupo de teatro Pax, que se fusiona después con el TEU Badajoz. Se dan hasta cursos de introducción al teatro, declamación, música, maquillaje, decoración y luminotecnia. Serrano Bulne y Martínez Mediero fueron objeto de sendas reseñas en la prensa local, el uno por la inauguración del curso de la económica y el otro por haber conseguido el Premio Nacional de Teatro con el último gallinero. En este año de 1969, en octubre, se daban los toques previos a la entrada del funcionamiento de la Escuela de Ingenieros Agrícolas de Badajoz, que se inaugura el 11 de diciembre en la carretera de San Vicente. La actividad teatral se extiende a los pueblos y ciudades de nuestra Extremadura. Fue testigo de la representación la guarda cuidadosa de Cervantes y el auto La Donosa Tabernera. Después se afianzan las tertulias del libro en el año 1970, sesiones de teatro en distintas localidades de la provincia de Badajoz. Se celebra en Badajoz la romería poética por primera vez de Nuestra Señora de Botoa, patrocinado por la Diputación y el Ayuntamiento sobre temas del campo y la devoción a la Virgen de Botoa. El grupo Pax de Teatro anuncia una campaña provincial de difusión teatral y se prepara al mismo tiempo una promoción del teatro entre los bares badajozenses. En octubre hubo una Junta General con un informe muy pesimista. Muchos de los cargos de la directiva estaban vacantes por falta de candidatos a ocuparlos. Se inicia en estos años 70 un ciclo de conferencias bajo el título España en los años 70, para el que se pide a los políticos, economistas, sociólogos y escritores sus opiniones de cómo iba a ser la España de años inmediatos. Inició el ciclo don Manuel Cantarero del Castillo sobre la España política. Sigue don Gaspar Gómez de la Serna sobre la literaria y artística, don Luis González Seara, la España social, don Juan Velarde Fuentes, la España económica, don Mariano Fernández Daza, perspectivas de la convivencia nacional. En noviembre hubo Junta General presidida por don Enrique Segura Otaño, en la que se decidió aumentar las cuotas mensuales a 50 pesetas. Se pidió poner en marcha la sección editorial a propuesta de Martínez Mediero y el señor Suárez Herrero propuso llevar a la siguiente Junta General un simposio sobre los problemas de la provincia de Badajoz. Se iniciaron los trámites para que la sociedad fuera declarada de utilidad pública. En noviembre también, a finales, se presenta en el local de la Económica la tercera campaña nacional de teatro a su paso por Badajoz. El grupo de Teatro Paz organiza, ya vistas las representaciones, un coloquio en la Económica sobre las moscas de Sartre, muy original, ya que los componentes del grupo mostraron al público con sus actuaciones los momentos más importantes de la obra para entrar después en el debate. En ese año 1970 terminaba con Badajoz con una población de 101.710 habitantes. El 5 de noviembre del año 1971, el diario Hoy publica que el Consejo de Ministros ha aprobado la creación y puesta en marcha de la Universidad Hispanoamericana de Badajoz dentro del tercer plan de desarrollo.
72, en febrero, mediante el silencio administrativo, se prohibió la Semana de Teatro Popular proyectado para marzo. Y en diciembre, don Camilo José Cela, a título gratuito, dio una conferencia sobre el epistolario entre el joven Azorín y el joven Baroja. Y el año 1973, el decreto 991 de 10 de mayo, haciendo caso omiso de la ley del tercer plan de desarrollo, crea la Universidad de Extremadura, dividida entre Badajoz y Cáceres, y dispone que las facultades científicas y médicas se ubiquen en Badajoz y las humanísticas y jurídicas en Cáceres, con grave perjuicio, según nosotros, para los intereses de Badajoz. Se acordó un poco después en la económica el asunto del progreso regional y sus relaciones con la situación económica y política, que tuvo su correspondiente expresión pública al celebrarse primero en Badajoz y después en Cáceres los seminarios Bravo Murillo, que dirigió el profesor Velarde Fuertes, con apoyo económico y principal de la Diputación, así como de otras instituciones y particulares. El primer seminario Bravo Murillo se celebró en diciembre del 73, siendo el secretario el señor don Joaquín Suárez Generero, desarrollándose entre otras las siguientes ponencias: don Manuel Martín Lobo, la respuesta de Extremadura al reto del desarrollo económico y comercialización agraria, de Luis Mohamed Sanz, el plan Badajoz en la proyección del desarrollo de la provincia, de Ramiro Campos Norda, y Bravo Morilla, un político extremeño, de Enrique Sánchez de León. Primer avance sobre los movimientos migratorios de España, del profesor Velarde Fuertes, etc. Asimismo, se presentaron varias comunicaciones del Ayuntamiento de Badajoz, de Antonio Gambio López, de Jaime Pablo Romero, de Alfonso Rodríguez Sánchez de Alba, Javier Mendoza y Julio Alcaide Inchausti. Puede afirmarse que el Bravo Murillo fue una manifestación cultural de primer orden que recibió los elogios de tiros y troyanos, que sirvió para dar a conocer la realidad extremeña en ciertos aspectos que de ordinario aparecían velados en las comunicaciones y publicaciones oficiales. En el año 74, la Sociedad Económica se opone al proyecto de reforma del plan interior de la ciudad de Badajoz, promovido desde el Ayuntamiento, y en especial la demolición del Hospital Provincial Sito en Plaza de Minayo, por los muchos valores históricos, arquitectónicos, de ornato ciudadano y de urbanismo que dicho edificio tiene. En este año, de 1974, la sociedad participa en la organización de la Feria del Comercio y la Industria en Badajoz, con cierto éxito. El segundo seminario de Bravo Murillo se hizo en noviembre del año 1974, con diversas ponencias de muy distinta orientación a las del primer seminario, citando algunas como, por ejemplo, relaciones de Extremadura con las regiones limítrofes de Miguel Alonso Vázquez, los intermediarios financieros de Fernando Fernández Rodríguez, la zona preferente de localización industrial de Ramón Rocher y Vaca, y un largo etcétera. Y también comunicaciones sobre los embalses de la provincia de Badajoz, importancia de su conservación y fomento como ecosistema, de Federico Suárez Caballero. El año 1975 ha comenzado ya la carrera hacia el poder que todos presentían sin sueño en corto plazo. El Ministerio de Educación, en esta situación de incertidumbre, otorga, mediante un decreto a la ciudad de Cáceres, la Escuela Universitaria de Obras Públicas, en contra de lo dispuesto en el decreto creador de la propia Universidad de Extremadura. El 20 de noviembre de este año, 1975, muere el general Franco, termina el largo periodo de la dictadura y comienza la segunda restauración monárquica en la persona del entonces príncipe Juan Carlos, ahora ya rey de España. Gracias por la atención prestada.
gracias. Querida Chita, querida toda la familia que en amplia representación se encuentra con nosotros en este acto de recuerdo de ese gran hombre que fue Joaquín Suárez Generelo. Hace hoy exactamente 17 años, el 7 de mayo de 1996, celebrábamos en esta misma sala un acto igual al que ahora nos reúne para recordar a otra figura insigne de la económica, Julio Cienfuegos Linares. Acto en el que me cupo el honor también de recordarlo juntamente con Manolo Martínez Mediero, con Paco Rodríguez Arias y con nuestro presidente Pedraja. Al evocarlo a Julio Cienfuegos, me refería yo de acuerdo con la visión que en referencia con el mundo del arte hacían Winkelmann y Wolfing, de que era, en mi opinión, un hombre de doble faceta, compuesto de una parte dionisíaca y de una parte apolínea. Julio era un hombre de medida, de pensamiento, de muy rígidas conceptuaciones intelectuales y al mismo tiempo, aunque esto se le apreciara menos, un hombre de acción. Es decir, alguien que elaboraba teorías y que después, con menos fecundidad de la que a los amigos nos hubiera gustado, la llevaba a cabo. Hoy recordamos a otro grande de la económica, a Joaquín Suárez Generelo. Personaje distinto por completo a Julio Cienfuegos, pero al que, en sentido distinto, también, de alguna manera, desde mi punto de vista, cabe aplicarle los mismos rasgos. Porque, como Julio, también Joaquín ofrecía la doble hechura apolínea y dionisíaca propia de las figuras que resaltan en el mundo de la cultura el rigor, el pensamiento y la acción. Porque eso eran, de una manera Julio, de otra manera más expansiva Joaquín, hombres de pensamiento que, trascendiendo de la teoría, se lanzaban a la acción para hacer la realidad a fin de conseguir lo que antes habían elaborado rígidamente en el plano intelectual, y al tiempo hombres prácticos cuya acción trascendía la teoría, una teoría que no gustaba de dejar solo en las elaboraciones teóricas sobre la mesa del trabajo. En lo operativo, Joaquín era directo, práctico, tesonero, constante, tozudo, firme en las ideas, ajeno a las medias tintas y a la componenda, exigente consigo mismo y por eso muy exigente con los demás, con muchas ideas tan tupidas dentro de sí como el tapial de esta tierra extremeña que a él le apasionaba. Conocida de sobra es, y aquí ya se ha expuesto repetidamente, la variedad plural y rica de sus ideas y el rigor con que planificaba la acción valiéndose con una metodología minuciosa de esquemas, fichas, cuadrantes, apuntaciones, libros, historias. Como también es conocida la cantidad de ideas que sobre esas elaboraciones teóricas, con su facundia incansable, traducía en los más variados proyectos políticos, culturales, organizativos, reglamentistas y hasta, en ocasión, de carácter arbitrista o utópico, muchos de los cuales, sin embargo, todavía hoy, muchos años después de haberse concebido, siguen siendo válidos.
la mayoría referente a esa Extremadura que tanto quería, esa Extremadura que junto con el cine, el teatro, la lectura, la fotografía, la investigación, eran sus grandes Dulcineas. En el plano de la acción, que es quizá el campo donde resulta más conocido por la extroversión de su capacidad de avance, a Joaquín lo distinguían tres rasgos fundamentales: su capacidad de organización y de gestión, su metodología y su capacidad de trabajo, y su capacidad de liderazgo, aspectos que también han sido comentados ya. El primer rasgo, su capacidad de organización y de gestión, se traducía en la minuciosa preparación cartesiana con que siempre planificaba sus trabajos y en el seguimiento de su realización para lograr siempre los mejores resultados, fueran empresas grandes, fueran empresas aparentemente chicas, aunque yo creo que para Joaquín no había ninguna empresa chica. El segundo rasgo se expresaba en su dedicación plena a cada uno de ellos. Joaquín era un hombre full time en muchas cosas al mismo tiempo, pues a cada uno de sus empeños se entregaba de lleno, sin dejar nada al margen cuando algo se le metía entre ceja y ceja. El tercer rasgo de Joaquín, su capacidad de liderazgo, derivaba de aquella especie de autoridad natural que lo adornaba. Autoridad natural con la que, reforzada por su carácter enterizo, incluso con el tono enfático y convincente de su manera de hablar, motivaba a la gente que lo rodeaba, aglutinándola en su entorno. Cualidad que le permitió, me parece que este es un aspecto importante, formar siempre, en cuantos sitios estuvo, y estuvo en muchos sitios, excelentes equipos de trabajo a los que dirigía con la misma mano férrea y eficaz que exigía para sí mismo. Cualidades a las que hay que sumar otra muy poco habitual, tanto en el ámbito de la política, por el que Joaquín transitó en los tiempos iniciáticos y prometedores de Ares y UCD, como en el asociativo. Esta cualidad era su aversión al protagonismo, razón por la que, una vez puestas en marcha sus iniciativas o en el momento en que éstas culminaban en un acto concreto, Joaquín desaparecía, se esfumaba, se situaba en un segundo plano para pasar desapercibido y que fueran otros los que recibieran los aplausos. Condiciones que, encarnadas en su fuerte y tesonera personalidad, lo convirtieron siempre en el alma y pieza fundamental de todas las agrupaciones en las que se integró. Porque, por decirlo en términos de dirigentismo, Joaquín era un jefe nato. Definición que, al menos en mi trayectoria de colaboración con él, que ha sido muy dilatada, creo que es de las que mejor lo definen. Con formación académica instrumental primaria en el ámbito de las ciencias, su primera dedicación profesional fue, ya se ha comentado aquí también, profesor de química en el Colegio de los Merinos. Luego tuvo dos establecimientos de fotografía. En uno de ellos, el que estaba en la calle Díaz Montano, más abajo, es donde yo lo conocí a Joaquín, adquiriéndole una cámara fotográfica en los muy tiernos años 60. Después tuvo otro gran negocio de gran ambición en el terreno también de la fotografía y la reprografía. Y finalmente
se integró en otra de las cosas para las que estaba muy bien preparado por lo matemático de sus esquemas mentales, que fue el mundo financiero en una institución bancaria. Pero pese a ello, pese a esa formación teórica, matemática, científica en lo instrumental, su proyección principal fue siempre, y ahí es donde logró sus mejores frutos, en el mundo humanístico, en su doble vertiente de la cultura, con un breve paso por la política, cuando esta todavía era una actividad altruista y noble. El Cine Club, se ha hablado ya, como era tan proyectivo, ya se han citado prácticamente todas sus grandes iniciativas. El Cine Club, una de sus grandes aficiones, Juventudes Musicales, con aquel inolvidable y pintoresco Arturo Martínez Carrillo, que a tanto nos llevó de la mano para aficionarnos a la música clásica, el grupo de Teatro Paz, los congresos de estudios extremeños, el seminario Bravo Murillo, las jornadas de estudios económicos con el profesor Velarde Fuerte, que tanto le encandilaba, los programas de divulgación en varias emisoras de radio, el último en Radio Popular, con Marisa Monte, Gonzalo Robles Doblado y yo mismo como locutores y colaboradores, la institución Pedro de Valencia y otros muchos empeños culturales fueron promovidos, organizados, ejecutados y mantenidos, o al menos vividos con su estrecha colaboración por su entusiasmo y dedicación a partir de 1950. Recordemos finalmente, por no extendernos más, a los dos ha habido referencia a uno más breve, los dos momentos en que con más entusiasmo y eficacia se proyectó Joaquín. Uno, en el ámbito de la política, con aquella aventura ilusionante que fue AREX, el movimiento regionalista propiciado por Enrique Sánchez de León, que logró poner en pie de entusiasmo a toda Extremadura tras un fuerte impulso regionalista, luego malogrado, que de no haber muerto tan prematuramente, originando uno de los grandes disgustos de Joaquín, no sabemos qué papel estaría jugando hoy en el panorama político, regional y nacional. Eso es lo que en términos históricos se llama ucronía. El segundo, el que más de cerca nos toca, el segundo gran empeño, la segunda gran dulcinea de Joaquín fue la económica. Ese segundo gran empeño que nos toca más de cerca, porque es el que hoy nos reúne y el que ha promovido este año. Una sociedad económica de amigos del país a la que Joaquín perteneció desde siempre, movido por su espíritu inquieto, dinámico, progresista, rompedor en tantas cosas. Se han puesto algunas acotaciones que me parece que son muy significativas en esa exhaustiva relación que hacía el Pepe Huerta cuando daba los títulos de algunas de las obras que se representaban en el Teatro Paz o que se proyectaban en el Cine Club, porque no se representaban en el Teatro Paz, siendo respetabilísimas, y a mí me gustan mucho las obras de los hermanos Álvarez Quintero o de autores clásicos, sino que eran obras rompedoras, ininteligibles, como ha dicho Pepe Huerta, del teatro de vanguardia más avanzado en su momento, porque Joaquín era un hombre de impulso avanzado. Ahí es donde mejor cuajó en la económica el impulso de Joaquín, desde, primero, a nivel de asociado de a pie, como éramos tantos otros, y luego, desde el momento crucial en que asumió la Secretaría General, sirviendo de revulsivo y motor después de la etapa de Enrique Segura, Enrique Segura, con perdón, Covarsí, que no Otaño, y siendo secretario Juan Antonio Cansino Riobó. Fue la época de la renovación, ya con Paco Pedraja como presidente, en la que Joaquín entró en tromba
y a transformar la sociedad económica de amigos del país. Una económica que en gran medida él renovó y dinamizó, siempre ayudado por esos excelentes equipos de colaboradores que tenía la habilidad de crear en su entorno, dándole a la económica un nuevo aire, una nueva vida, una nueva organización, un nuevo reglamento, una nueva dinámica, unos nuevos socios, unas nuevas directivas y hasta también con una participación muy importante la nueva sede hecha también de mano del presidente Paco Pedraja a Limón, uno haciendo de policía bueno y otro haciendo de policía malo, pero que consiguió el magnífico resultado de la funcional sede de la calle de San Juan. Por todo ello, Joaquín Suárez bien merece nuestro recuerdo. Hermano Joaquín, era una costumbre suya, que al menos conmigo mantuvimos siempre, de aplicarnos ese tratamiento fraterno de alcance y profundidad. Hermano Joaquín, para nosotros tu partida fue un duro golpe, pero en el concierto de lo universal todo está muy medido y no hay mal que por bien no venga, porque seguro que desde que Joaquín llegó allá arriba, la actividad y el orden en las esferas celestiales seguro que ha mejorado mucho. Muchas gracias. Don Enrique Sánchez de León tiene la palabra. Querido presidente, estimados consocios de la económica, señoras y señores, amigos todos, hasta este justo momento no he sabido cuál era mi papel en esta tribuna. Si la de familiar, suplantando, como es lógico, a Joaquín, que si es capaz dirá unas palabras, o suplantando el conocimiento más próximo de su labor en la económica, dicho por Alberto o por Huertas. Tenía un pequeño lío, pero se me ha ido clarificando. Yo creo que lo que a mí me tocaría en estos momentos sería hacer relevancia, hacer noticia, recrear la vida de Joaquín por ese efímero paso que tuvo por la política, en cuyo periodo estuvo tan cerca de mí mismo, tan cerca como desconfiadamente. Joaquín era muy especial. Todos los elogios y todos los ditirambos que en estos momentos se nos ocurran serán justos. También sería justo que Joaquín tenía su trato personal, porque fundamentalmente Joaquín era su propia personalidad. Yo recuerdo cuando le incitaba a los primeros escarceos políticos y me decía desconfiadamente: ¿pero de verdad que vosotros vais a establecer la libertad de expresión? Yo decía: hombre, creo que sí, si no, no entraríamos en una democracia. ¿Pero de verdad que vais a permitir los partidos políticos? Hombre, es que si no, no haríamos el cambio. Siempre se quedaba en el umbral en el que se queda todo buen intelectual, que es la duda metódica o la duda metafísica. De manera que Joaquín, cuyas virtudes personales, por obvias, han sido exaltadas a estos momentos, tenía un desafío ante sí mismo, que era trasladar sus condiciones personales al tenebroso quehacer político. Digo tenebroso para clarificar desde el principio que la actividad política es uno de los empeños más difíciles de la condición humana. De manera que yo podría limitarme en estos momentos y terminar diciendo que efectivamente Joaquín lo único que hizo fue trasladar
a la vida pública lo que era su norma en la vida política, con lo cual estarían cumplidos todos los elogios que su figura merece. Pero hay algo, Paco, que yo creo que debe resaltarse aquí, y es que ante las escuadras de la ignorancia que decía nuestro paisano Fornell, aquellas que consideraba invencibles, pues vosotros, la Económica, nuestra asociación, tiene en estos momentos y ha tenido la sensibilidad de sacar a primer plano, por lo menos en esta sala donde indiscutiblemente se lo merece, las cualidades mejores de todo hombre que tiene su empeño en servir de alguna manera a los demás. Esta mañana, intentando buscar a alguien que resaltase ese sentimiento que vemos en muchas gentes que se entregó a la vida pública y al final tiene que reconocer que nadie se lo reconoce. Encontré una cita de Fernández Flores que os la cito porque yo creo que con este acto queda absolutamente desmentida y hay por lo menos un contrapunto para manifestar lo contrario. Hace tiempo que conozco el rebullir de esa cólera que nace en el corazón del hombre cuando ofrece sus brazos a los demás y le vuelven la espalda. La injusticia más irritante es la que se siente entonces. Seguro que Joaquín, que era bueno por naturaleza, no estaba irritado por el silencio hasta ahora de tantas expectativas que exigían por lo menos un reconocimiento académico. Hoy se redime. Seguro que la cólera no la tenía, pero algunos sí la teníamos. Yo mismo, como muy cercano familiar, pero hombre, ¿cómo personajes de este tipo pasan por una vida societaria, una vida en común, y alguien no toma la iniciativa de decir, fue un tipo singular, fue un tipo entregado, fue un tipo bueno, fue un tipo único? Bueno, hoy esa reivindicación está hecha, esa cólera, yo creo que la habéis aplacado con toda justicia. Joaquín efectivamente se murió porque, como dice el tópico, perdió la costumbre de vivir, pero tuvo una costumbre, aquí se ha señalado claramente, muy plena. Joaquín vivió muchas vidas muy similares, muy dedicadas. Joaquín fue honesto consigo mismo. No eludió nunca su manera de ser, a veces no fácil. No eludió nunca su respeto hacia los demás. Él, de alguna manera, fue capaz de mantener sus ideas íntegramente, de forma enteriza, has dicho tú, Alberto, de forma enteriza, esa es la expresión. Porque Joaquín yo no le vi nunca renunciar a sus ideas, nunca le vi renunciar a sus ideas, pero nunca le vi ser irrespetuoso con los contrarios que defendían las suyas propias. Era una mezcla de intransigencia y respeto, ese buen hacer, esa cortesía. A mí me acomplejaba porque Joaquín siempre llegaba en el momento justo de poner la silla a la señora que le necesitaba, cuando los demás andábamos distraídos o en otros menesteres. Esa cortesía innata, ese estar pendiente de los demás, evidentemente era una característica suya que le hacía más auténtico, que le permitía salir del escondite donde efectivamente él se refugiaba por una innata timidez. Bien, pero dije que iba a resaltar su vida pública y me estoy enfatizando aspectos de su vida privada, pero es que es lo mismo, ¿Quién diría a estas alturas que Joaquín fue un hombre que estuvo dedicado a la política? Y yo no recuerdo, esta mañana se lo he preguntado a algún familiar, ¿Joaquín cobró alguna vez de algún sitio?
Joaquín alguna vez alguien le reprochó una traición? Imaginaros en estos momentos en la vida pública qué supone o qué supondría esos dos enunciados. Tampoco una noche como esta, una tarde como esta, permite en absoluto un contraste en que otros salten o salgan como denigrados. No, no lo permitiría y no sería del estilo de Joaquín. Pero no es malo resaltar lo que se hace cuando se hace de corazón. Pero desafortunadamente y auténticamente su vida en lo público no fue más que un trasunto de su vida en lo privado. Joaquín fue ejemplar en aquello de que a veces pagan justos por pecadores. Yo también soy responsable de haber tomado alguna decisión tan racionalmente como controvertida con el sentimentalismo de Joaquín. Joaquín quería tanto a su tierra, quería tanto a su entorno, que el aprovechamiento de circunstancias para sacar aquello que decía Cánovas lo mejor posible según las circunstancias posibles, no lo consentía si él suponía que había un panorama mejor que el que se elegía por razones puramente prácticas. En fin, antes de que yo me emocione y mi sobrino Joaquín me reproche que me emociono más que él, pues yo solamente te pido, Paco, que de alguna manera, en la forma que podáis, en la forma que creáis conveniente, sigáis diciendo durante mucho tiempo, durante mucha memoria, que Joaquín fue un hombre singular, bueno, caballeroso, todo lo que mejor que yo han dicho mis compañeros antecesores del uso de la palabra. Muchas gracias. Don Joaquín Suárez Jr. tiene la palabra. Bueno, sí. Para aquellos de ustedes que no me conozcan, me llamo Joaquín Suárez y soy evidentemente hijo de Joaquín Suárez Generelo. Me ha tocado a mí hablar en nombre de la familia en este acto. Y como soy persona de pocas palabras, me atendré a mi forma de ser y seré breve, lo cual seguramente agradecerán todos ustedes. A la hora de preparar estas líneas, me preguntaba qué se puede esperar que un hijo diga de su padre fallecido durante su homenaje. Que era el mejor padre del mundo, que era el mejor marido del mundo, quizás que era el mejor hombre del mundo. Sin duda no era el mejor padre, ni el mejor marido, ni el mejor hombre del mundo. Pero sin duda también intentaba serlo con todas sus fuerzas. Y eso es lo que lo convirtió en la gran persona que a mi juicio fue, y con felicidad veo que al juicio de ustedes también. A la hora de pensar en una característica que sobre las demás definiese a mi padre, creo que la que mejor lo describía era que era una persona buena, o una buena persona. Era una persona que jamás buscó hacer el mal, herir o perjudicar de forma alguna a otras personas. De hecho, quizás podría decirse, de hecho ya se ha dicho desde esta tribuna, que esa bondad que lo caracterizaba tenía sus raíces en la ingenuidad. Sin duda, todos recordaremos también otros aspectos de su personalidad, como esos cabreos sordos que se pillaba
por cosas a los que los demás nos podían parecer de importancia menor. Sin embargo, aun esos cabreos sordos los recuerdo con cariño, porque eran una muestra de esa bondad de la que les hablo. Otra persona, al sentirse agraviada, quizás hubiera tratado de devolver el golpe, pero mi padre optaba por enfadarse con el mundo durante unos días, reunía fuerzas y seguía adelante. Había 3 elementos que marcaron el rumbo de la vida de mi padre, entre muchos otros que también se han comentado aquí: su familia, los libros y Extremadura. Pasiones y obligaciones que se entrelazaron para explicar lo que fue su vida. Y como decía antes, siempre encontraba las fuerzas para seguir adelante con todas ellas, incluso en los momentos menos afortunados. Su familia lo recuerda con amor y cariño, que es, desde mi punto de vista, el mejor legado que una persona puede dejar tras de sí. Su pérdida, iniciada años atrás con la enfermedad, ha sido algo difícil de asumir por nosotros. Su falta ha puesto aún más de manifiesto todo lo que significaba y hacía por la familia, desde esa actitud callada e ingenua que lo caracterizaba. ¿Qué les voy a decir de su pasión por los libros? Los que lo conocieron coincidirán conmigo en que no era posible entender a mi padre separado de sus queridos libros. En casa tenía, y de hecho sigue teniendo, miles. Y aquí, en esta segunda casa suya en la que estamos, muchos más. Incluso al final, cuando ya no podía leer, siempre tenía con él un libro que llevaba de un lado a otro como un tesoro, cuando ya ni siquiera podía entender qué era aquel objeto. Y en tercer lugar, que no en el último, Extremadura, que fue su gran pasión vital, su mayor fuente de satisfacción y a la vez de frustración. El amor que mi padre sentía por su tierra lo tuvo siempre, desde joven. Trató de que ese amor se convirtiera en algo útil a través de sus actos y que no fuera una simple ensoñación. Dentro de sus limitadas posibilidades, solo o con un conjunto de amigos, de los cuales aquí afortunadamente hay muchos, implicados como él, puso o colaboró o trató de poner en marcha diferentes iniciativas que convirtieran a Extremadura en un lugar mejor, ya fuera con una semana de teatro, un cineclub, un simposio o difundiendo la historia de esta tierra y de sus gentes. En la segunda parte de su vida, encontró en la Real Sociedad Económica de Amigos del País una institución y unos amigos con los que trabajar en pos de ese objetivo de hacer de Extremadura un sitio mejor en el que vivir. Dedicó años e incontables horas de trabajo gratuitas a perseguir su sueño, a trabajar en esta casa y con esta casa. En mi familia no podríamos pensar en mi padre estos últimos 20 años sin pensar en la economía. Así que creo que este homenaje es el mejor y mayor tributo que se le podría rendir a mi padre. Por ello, mi familia quiere resaltar su agradecimiento a la económica por el reconocimiento que este homenaje significa a la labor de mi padre. Es un agradecimiento sincero y sentido por todos nosotros, porque creo que a él lo hubiera hecho muy feliz. Este homenaje que le rendimos hoy demuestra que mi padre consiguió dejar un legado a la posteridad. Y por humilde que ese legado sea, si ello significa que consiguió su sueño de mejorar en algo Extremadura o la vida de sus gentes, su vida y su obra habrán tenido el sentido que él deseaba. De nuevo, gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País y a todos ustedes por darle cobijo en esta su segunda casa desde la que pudo realizar su sueño. Y por supuesto, también por este homenaje. Muchas gracias. Después de tantas actuaciones, es muy difícil decir algo que no sea repetido. Pero pienso que puedo decir algo que no sea repetido, que no es repetible. Fuimos amigos desde siempre. Es decir, de esas amistades que cuesta trabajo acordarse de cuándo se iniciaron. Amigos de la época que él estudiaba el bachillerato y yo estudiaba el bachillerato. Después amigos de ese mundo de la enseñanza, donde
fue un magnífico profesor, como se ha dicho, y lo ha dicho Fajardo, que fue alumno suyo, de química y más cosas. Daba clases a los merinos y yo al mismo tiempo di clases en otro centro que era de los merinos también, que era el centro Santo Tomás, y estaba en la misma calle, y lo habían hecho ellos, y lo había hecho él, y lo había hecho Ricardo Puente, y época magnífica. Hemos colaborado en muchísimas cosas, no solo en la económica, sino fuera de la económica. Recuerdo cuando puso aquella tienda de fotografía en la calle Ayamontano, junto a otra que hicieron los merinos, Congelados Pit, que era una novedad en Badajoz, y él hizo una tienda de fotografía magnífica. Tuve el placer de decorarla y de hacer un cuadro que a él le gustaba mucho porque era un cuadro de ese fotógrafo ambulante que tiene el caballo donde monta el niño, esa cosa entrañable de la fotografía que él sentía. Y sentía como sentía a su padre también, que fue un gran fotógrafo. Joaquín Suárez se distinguía, como han dicho todos, por su capacidad de creatividad y de trabajo, su tesón. Y voy a contar la intrahistoria de algunas de las cosas que se han hecho, porque la historia suele ser fría. Aquí se ha hablado del seminario Bravo Murillo, de la Semana de Teatro Contemporáneo, o el Festival de Teatro Contemporáneo, pero hoy lo que hay dentro de todas esas cosas, cómo nacieron, por qué nacieron, cómo se hicieron. Voy a contarlo. No quiero dejar de contar antes, que no se me olvide, de la gran labor que hizo su cuñado Enrique por la económica, porque cuando se dice, y se hicieron unas conferencias magníficas en Entralgo, y vino Julio María, ¿quién los trajo? Joaquín Suárez, claro, que era el secretario, pero Enrique de Sánchez de León, si no está él, no se trae. El seminario Bravo Murillo nació de la siguiente manera. Esa era la intimidad. Él estaba obsesionado con hacer un seminario de desarrollo regional, cosa que su cuñado Enrique tenía muy en cuenta y ayudó mucho desde Madrid y desde aquí. Hubo un momento en que se pudo hacer porque él estaba decidido a hacerlo como fuese. Y aprovechando que era el centenario de Bravo Murillo, le dije yo, ¿por qué no vamos a ver a Juan de Ambrona? Y le decimos que por qué no se hace un seminario dentro del centenario que se llame Bravo Murillo, aunque Bravo Murillo no tenía nada que ver con la finalidad de ese seminario, pero era el truco para conseguir una financiación. Fuimos a Juan de Ambrona, le pareció muy bien y nació el seminario Bravo Murillo, con dinero de la Diputación. Muchos años de trabajo, de esfuerzo, de Joaquín, de Enrique y de otros que hemos colaborado también. Ha sido una de las grandes cosas que se han hecho y algo que se consiguió y no lo sabe casi nadie. Se solicitó el Instituto de Desarrollo Regional a la Universidad y tengo la documentación donde se aprueba el Instituto de Desarrollo Regional por la Universidad de Extremadura, que no se puso en marcha porque nació la Facultad de Ciencias Económicas y entonces pues ya un instituto era mucho menos que una facultad. Otra de las cosas que se hicieron en un momento íntimo de creatividad, la Semana de Teatro que era teatro independiente, grupos independientes en una época que era muy difícil ser independientes, de vanguardia, muy atrevidos, muy duros. Joaquín colaboraba con la SER, con Radio Extremadura, cadena SER, y un buen día viene y me dice, Paco, la cadena SER tiene el proyecto de hacer una semana de teatro contemporáneo, pero tiene que encontrar quien se atreva a tomar la decisión de hacerlo. Y entonces, ¿por qué no lo hacemos la económica? Bueno, vamos a hacerlo la económica, pero hay que buscar financiación. Yo era diputado de Cultura y era también concejal de Cultura. Entonces fuimos a un lado, fuimos a otro y conseguimos que tanto el presidente de la Diputación como el alcalde les pareciese bien. Cosa muy difícil, porque lo que se proponía no era nada. Era muy novedoso, muy duro, muy fuerte,
Recuerdo que la primera compañía que vino en el primer festival de teatro que se hizo fue una compañía de Sevilla, y venía nada más ni nada menos que Alfonso Guerra al frente de ella. Sí, Alfonso Guerra. Entonces, hacer esas cosas en ese momento. Recuerdo otra de las cosas. Manuel Martín Mediera había hecho una obra que se llamaba El Fernando, criticando a Fernando VII, pero indirectamente había otra crítica política también. Cerón, que era el delegado de Información y Turismo, que tenía que autorizar la obra que se iba a hacer en el Teatro Menacho, puso peros, la leyó y dijo que no. Y Joaquín y yo dándole la murga hasta que conseguimos que dije, bueno, yo me desentiendo del asunto, allá vosotros, y se representó. Me viene a la memoria en este momento la revista Joy, la revista de teatro, la revista nacional de teatro, donde había un número donde dice la primera semana de teatro de vanguardia se ha hecho en Badajoz, y hay 3 personas que han colaborado en eso posible, tal, que son Joaquín Soler Generelo, Manuel Martín Mediera y Francisco Pedraja. Ahí hay un documento. La historia hay que hacerla con documentos, no de memoria. Los documentos están ahí. Joaquín hizo muchísimas cosas. Ha hecho mucha relación don José Huerta, pero se le iba de decir que era Joaquín quien estaba trabajando en el tema, porque parecía que se hacía solo. Las cosas no se hacen solas. Él tuvo además, me parece que le veo allí enfrente, al final, cuando había un acto y actos importantes, él se retiraba con su cartera cogida al brazo, al final, escondido o casi escondido. Una buena medida que tú has explicado muy bien, de saber hacer las cosas y que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. No sé si en el orden que lo dice el Evangelio, y es verdad. Que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Bien. Para mí ha sido un amigo entrañable durante muchísimos años, muchos años. Y hemos trabajado en muchísimas cosas. Nos hemos divertido pensando, porque él siempre llegaba con pensamientos nuevos. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? En esas ocasiones Cansino se asustaba, era el presidente en ese momento, se asustaba porque a tomar decisiones fuertes y hacer cosas que no sabíamos cómo podían salir, ni dónde podíamos salir. Cuando vino por primera vez Juan Velarde, magnífica persona, que tú lo trajiste. Juan Velarde ha estado aquí gracias a Enrique Sánchez de León. Y es una cosa que hay que decirlo. Me gusta que la historia se escriba diciendo las verdades. No olvidemos la participación de las personas que han hecho posible tantas cosas. Para mí, mi recuerdo de Joaquín es entrañable. Muchos años de trabajo juntos, de ilusiones juntos, de descalabro juntos, porque hay cosas que no salían, que teníamos ilusión por ello. Recuerdo cuando fuimos a Cáceres, un seminario para Murillo, que además era humanístico también, no solamente fue económico, sino humanístico. Y cómo nos recibieron muy bien en Cáceres, y fueron muy buenas palabras, pero luego cuando volvimos, la cosa no cuajaba. Era muy difícil el norte y el sur de Extremadura, y él siempre lo decía. Y él trataba siempre de que se consiguiese esa unión de Extremadura, lo que había sido antiguamente la provincia de Extremadura, solo una, no dos, solo una. Mi recuerdo para Joaquín, mi felicitación a Chita, a los hijos, a Enrique, a toda la familia. Mi agradecimiento en nombre de la económica a todos los que han asistido, porque no es fácil las personas que han asistido hoy que estén en los actos de la económica. Y es muy de agradecer porque demuestran el cariño a Joaquín de tantas y tantas personas que se encuentran aquí. Enhorabuena, y ahora, como reconocimiento, pues la bibliotecaria nuestra te va a entregar un ramo de flores, que es nuestro homenaje a ti, que has sido capaz con él de crear estos buenos hijos que tenemos. Enhorabuena.
que creo que ha sido muy entrañable, como se merecía Joaquín Suárez.